Que Dios te bendiga, yo soy Pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Nosotros estamos acá para conocer más de la palabra de Dios y vivir mucho más. en nombre de Jesús. Pero antes de empezarmos, me gustaría de hablar con usted sobre la Radio Viniardi. Una radio por internet, www.viniardi.com, donde usted puede escuchar la radio por su teléfono, por su tableta, por su computadora, o que tenga acceso a internet. Si usted tiene una tienda, si usted tiene una oficina o un negocio y quiere difundir la palabra del Señor, por favor, use la Radio Viniardi, www.radioviniardi.com. Sabemos que es muy difícil salir de donde nosotros estamos para predicar la palabra, pero con la Radio Viniardi usted puede ayudarnos a predicar la palabra a todas las naciones. Hoy ya tenemos alabanzas en español, en portugués, en inglés, en chino, en alemán, en hebreo, en francés, en italiano, en japonés y en portugués de Portugal. Si usted tiene alguna alabanza que quiere poner acá, por favor, mándanos. Puede usar nuestro WhatsApp para mandar las alabanzas, para mandar sugerencia de programación que usted quiere escuchar en la radio y también sus pedidos de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, puede mandar a nosotros y nosotros vamos juntos llevar delante del Señor tu petición en nombre de Jesús. Me gustaría de agradecer a las personas que tienen contribuido con nosotros o en oración, o en divulgación, o hasta mismo de una forma financiera. Gracias por usted estar con nosotros, por usted escuchar la radio, por usted ver los videos en YouTube. Te agradecemos. Que Dios te bendiga mucho en nombre de Jesús. Vamos a empezar hablando o que viemos a hacer acá. Viemos conocer y vivir la palabra del Señor. Todas las semanas tenemos un estudio sobre o que el Señor desea de nosotros. Te invitamos también a participar de nuestra comunidad virtual. Nuestra comunidad virtual que es hecha toda por Zoom, que usted recibe la invitación. Si no recibe, mándame una mensajita por WhatsApp y vamos a enviar la invitación a usted. Siempre por Zoom, con lo mismo ID y la misma clave para que no tenga problema. Pastor, no sé cómo entrar. Mira, siempre lo mismo ID y la misma clave. Y nuestra comunidad virtual, todo primero miércoles de cada mes, tenemos una reunión de oración. Esta reunión no es grabada para que tengamos más libertad de escuchar lo que Dios tiene para hablar con nosotros y hablar con el Señor con una facilidad más tranquila. La próxima reunión es todo primero miércoles de cada mes. Será día 1 de diciembre. La próxima semana estaremos haciendo la reunión de oración. Todos los viernes tenemos estudio bíblico y todos los domingos adoración familiar. Nuestra comunidad virtual, ella es en español y en portugués, en horarios diferentes para que no tenga ningún problema. Pero si usted quiere venir a participar o aprender un poco de portugués, venga con nosotros. Venga con nosotros, va a ser una gran bendición. Tenemos también nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram y también la Radio Viniardi, radioviniardi.com. Te invitamos a conectar con nosotros,
a orar por nosotros y a difundir todo lo que tenemos hecho para honra y gloria del Señor. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos una serie de estudios, los atributos de Dios. ¿Te recuerda? Bueno, si usted no participó de la parte 1, está aquí en YouTube, puede buscarla y va a ser una gran bendición para usted, así como tiene sido para nosotros. En la parte 1, sobre los atributos de Dios, hablamos quién es Dios, qué es atributo o qué significa esto, la importancia de conocer los atributos de Dios. ¿Por qué tenemos que conocerlos? La libertad que Dios nos da para conocerlo y para acercarnos a Él. Tenemos una lista de los atributos de Dios, pero decimos que esta es una lista interminable, porque ninguna persona puede hacer esta lista sabiendo de todo, por lo menos los primeros atributos de Dios. Sabiendo de ellos, nosotros no podemos acercar a Dios y decir que Él tiene solamente esta lista de atributos. La verdad, Dios tiene atributos infindables. Entonces, estos son lo que nosotros encontramos y la propia palabra del Señor dice que tiene atributos que Dios no va a revelar a los humanos y sí va a revelar en la gloria. Entonces, tenemos una lista que no es una lista final, pero es una lista. Puede siempre agregar un nuevo atributo a él. Hablamos sobre los errores al interpretar los atributos de Dios. Cuántas cosas malas tienen sido hechas por interpretar de forma errónea, con errores muy gravísimos, lo que es Dios. Vimos también en la parte 1 algunos atributos de Dios: aceidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Mira, solamente en estos 4 atributos podemos ver que nosotros no podemos hacer una lista de los atributos de Dios. Nosotros somos muy pequeños para esto. Nuestra capacidad de entendimiento de Dios es muy cortita y no podemos, jamás podemos limitar los atributos de Dios. Hablamos sobre el atributo que Dios es eterno, que Dios es inmutable y que Dios es infinito. Vea, si Dios es infinito, como usted y yo, que somos finitos, que todos nosotros vamos a morir, aunque Jesús no venga por nosotros antes, pero todos nosotros vamos a morir, que somos limitadísimos. ¿Cómo podemos listar todos los atributos de Dios? Un Dios que es infinito, un Dios que es eterno, un Dios que no fue creado por nadie, un Dios que siempre estuvo ahí. Para nosotros es muy difícil pensarmos en esto. Pensarmos que tenemos un Dios que siempre está ahí. Y la verdad, esto tenemos que pensarnos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque muchas las veces usted y yo queremos poner Dios en nuestro bolsillo, como si Él fuera un Dios pequeño. Queremos ordenar a Dios o qué hacer
como si Él fuera un mayordomo de nosotros y nosotros no reconocemos la grandiosidad de este Dios. Y muchas personas pueden decir, no sabe qué, esto es una lavaje en celebrar que hicieron. No es. No es. Este es un Dios poderoso. Y usted me preguntaría, ok, pastor, si es tan poderoso, ¿por qué tenemos tantas cosas? Esto vamos a ver. Porque en su poder, en su autoridad, en su infinitud, Él permite que usted y yo, Él permite que nosotros tengamos nuestras decisiones. Él no va a intervenir en esto. Él no te va a impedir de hacer algo. Él te puede hablar, pero usted va a decidir si va a hacerlo o no. Esto es algo que Dios permitió a usted y a mí. Este es lo que llamamos de libre albedrío. Si usted no sabe lo que es esto, tenemos un estudio ahí en YouTube que usted puede escucharlo y anotar todas las pasajes bíblicas para que confronte con su Biblia. Y lo que nosotros siempre hablamos, todo que colocamos acá es para facilitar lo estudio, pero que usted pueda anotar las referencias bíblicas y confrontar con la palabra que usted tiene. ¿Ok? Porque yo puedo cometer algunos errores, yo puedo cambiar las cosas, ¿no? Y la verdad, todo que nosotros escuchamos de cualquier persona sobre la palabra del Señor, tenemos que confrontarla. Nosotros no podemos creer así. No, yo creo. No es así. Tenemos que confrontarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir la parte 2 de nuestro estudio de los atributos de Dios. Y vamos a ver que Él es un Dios único y un Dios trino. Único porque no tiene otro Dios. Y trino porque, si usted quiere saber un poquito más sobre la Trinidad, tenemos un estudio en YouTube que usted puede buscarlo y ver lo que es ser trino. Ser único significa que Dios es uno y que todos sus atributos están incluidos en tu ser en todo momento. No hay un momento en que uno de esos atributos se va de Dios. No. Todo el tiempo. La doctrina de la Trinidad no contradice este principio. ¿Por qué? Porque es uno en tres o tres en uno, como quiera. Y que las tres personas distintas forman un solo Dios. Es decir, su esencia es indivisible. Y podemos empezar hablando aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, desde el principio Dios dejó muy claro a su pueblo elegido, el pueblo de Israel, que Él era lo único Dios. No tiene otro. Y vemos Jesús hablando en San Mateos capítulo 28, versículo 19.
Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí Jesús reafirma la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, vemos que Dios tiene un atributo de ser único y de ser trino. Y vemos esto cuando Pablo habla en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, esta es la bendición sacerdotal que Pablo hace a los corintios. Él da la gracia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, más un atributo de Dios. Dios es único y Dios es trino. Tenemos un otro atributo de Dios que es que Dios es soberano, su soberanía, que significa que Dios controla todas las cosas. Dios controla todo, Él tiene un control total de todo y de todos. Él mismo es soberano y supremo sobre todo y sobre todos. Él tiene el control total. Él es quien gobierna el universo y conduce la historia de acuerdo con sus propósitos eternos. También es importante saber que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Resta valor a las acciones soberanas de Dios. O sea, la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero muchas de las cosas ocurren en nuestra vida por nuestra falta de responsabilidad. Y queremos, como ya vimos antes, queremos siempre buscar un culpable. Pero nosotros nunca somos culpables, ¿verdad? No, yo no. Pero la verdad es que Dios está ahí en su total soberanía. Y vemos esto en Salmos capítulo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios que Él no tiene tratado con nosotros conforme nuestro pecado, nuestros errores. Y Él no tiene pagado a nosotros conforme nuestras iniquidades. La verdad, la soberanía de Dios, Dios es soberano, y por esto Él trata con nosotros de una forma especial. Pero nosotros ya vimos que sabemos que Dios nos dio lo permiso para decidirmos lo que queremos. Y la verdad, cuando Él mandó a Jesús para morir por usted y por mí, Él dejó esta libertad para que usted y yo pudiéramos escoger si queremos o no este Jesús. Y sabemos que esto tiene un tiempo. Nadie sabe cuál es el tiempo, solamente Dios. Entonces, mi recomendación es que si usted ainda no tiene a Jesús como su Señor, no espere acabar su tiempo, acéptalo en nombre de Jesús. Tenemos un otro atributo de Dios que es la perfección. O sea, no encontramos ninguna falla o defecto en Dios.
todo lo que ha hecho y hace es perfecto. O sea, veamos Jesús hablando en San Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Jesús habla acá de una perfección de Dios. Dios es perfecto. No hay ningún problema, no hay ningún error, no hay ningún defecto, no hay ninguna falla con él. Pero usted puede me decir, pastor, pero lo hombre, mira, Dios creó el hombre perfecto. En cuanto estaba en el Edén, era perfecto. Pero, ¿qué pasó? La desobediencia. La desobediencia fez con que el hombre se quedase imperfecto y necesitaría Jesús para rehabilitar su perfección. Nosotros somos rehabilitados por Cristo, por la sangre de Cristo, a sermos perfectos. O sea, ser perfecto es un atributo de Dios que es inviolable. Él no comete errores. Un otro atributo de Dios es su bondad. Bondad es, este atributo está directamente ligado al atributo del amor, enfatizando la benevolencia. Y vemos esto en Salmos capítulo 106, versículo 1. Aleluya. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, la bondad de Dios también implica la realidad de que todo lo que Él hace es esencialmente bueno. O sea, Él tiene la bondad en su creación. Vemos esto en Salmos capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, David ya decía que Dios es grande en su bondad, bondad de perdonar, y grande en misericordia. Pero todo tiene un límite. Y el límite por ahora es la fecha de nuestra vida. ¿Cuándo va a acabar nuestra vida? Vemos también en 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zebulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, para participar de la Pascua tenía una regla. Estos hombres no cumplieron. Ellos no habían sido purificados, pero Ezequías oró a Dios, intercedió por ellos y Dios en su bondad no los mató, porque la verdad, cuando usted estaba impuro, usted era muerto. O sea, un gran atributo de Dios es la bondad. Y ese atributo Él comparte con nosotros. Pero nosotros nem siempre somos bondadosos como Dios gustaría que fuéramos. Un otro atributo de Dios es el amor. Dios es amor.
La Biblia declara explícitamente que Dios es amor. Y vemos eso en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el amor como uno de los atributos de Dios debe entenderse sobre todo a través del aspecto de lo que los escritores del Nuevo Testamento hablan. Este amor es el amor ágape. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué es esto? Tenemos un estudio en YouTube hablando de los tipos de amor. Va por él. Va por él y usted va a ver que Dios es tremendo. Vemos también en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo escribió que el amor de Dios es derramado en los corazones de los cristianos que son genuinos. A los genuinos cristianos. Es lo que dice la palabra. O sea, Dios comparte este atributo con nosotros. Dios comparte este atributo. Y vemos que en Romanos, Pablo hablando que Dios comparte esto. Él derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero la verdad, para los cristianos que es genuino, no es aquel cristiano que parece pero no es, que tiene las características de cristiano por afuera, pero por adentro, terrible. Vemos en Efesios capítulo 2, versículos de 4 a 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios muestra su amor. Ciertamente la mayor manifestación del amor de Dios fue enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir por los pecados de usted y los míos, o los pecados de toda la humanidad. La verdad, este acto inmerecido, que nosotros no merecemos esto, se designa como gracia. Sí, es por gracia. Aquí vemos nuevamente, vale la pena enfatizar que el atributo del amor no anula los atributos de santidad, justicia y rectitud. O sea, el amor no cancela esto. La misma obra de Cristo en el Calvario lo deja muy claro, porque si por un lado vemos su amor infinito al enviar a su propio Hijo, por el otro, vemos que este acto sirvió para satisfacer su justicia y su santidad. Si fuera más amor que justicia, más amor que santidad, más amor que rectitud,
podría haber perdonado a los pecadores sin tener que sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? Por tanto, no hay base bíblica o fundamentos lógicos para decir que los demás atributos de Dios están sujetos y subordinados a su atributo de amor, resultando, como ya se dijo, en la heresía que es predicada por muchos. O sea, muchas personas piensan que, mira, ¿sabe qué? Cuando llega la hora, Dios, que es amor, Él me va a perdonar. Si fuera así, Dios no necesitaría enviar a Jesús por nosotros. Enviar a Jesús para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, no se fíe de esto, porque la verdad que lo atributo de amor no es superior al atributo de santidad, de justicia y de rectitud. Y el atributo de amor Dios comparte con usted y conmigo. Dios comparte con la humanidad, pero depende de nosotros. Depende solamente de nosotros. Un otro atributo de Dios es la misericordia. Perdona. La misericordia es otro atributo que también está conectado con el atributo del amor y revela la compasión y la misericordia de Dios hacia los miserables y angustiados. De hecho, vemos la benevolencia, la bondad y la paciencia de Dios. Dios, Él se revela a nosotros como un Dios misericordioso, que tiene misericordia. Y vemos esto en Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, la misericordia de Dios lleva a Él a no pagar a nosotros las cosas malas que hacemos. Él nos perdona. Él quiere que usted y yo seamos santificados y seamos limpios de todo el pecado. Vemos en capítulo 5 de Gálatas, nos damos cuenta de que muchos de los atributos de Dios se comparten con los cristianos a través del fruto del Espíritu. Y usted me preguntaría, pastor, ¿qué es el fruto del Espíritu? Y yo te digo, mira, tenemos un video en YouTube, lo cual hablamos sobre el fruto, no los frutos, y sí el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que Dios comparte con nosotros también, esta misericordia. Un otro atributo de Dios es la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría de Dios es tremenda y es inigualable. Sabiduría significa que Dios es infinitamente sabio, por lo que Él mismo es la fuente de la sabiduría. Y vemos esto aquí en Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, Daniel entendió la profundidad
en decir que suyo son el poder y la sabiduría. Dios es una fuente de sabiduría. Y vemos también en Job, capítulo 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, Dios tiene la sabiduría y la fuerza. Dios puede todas las cosas. Este es nuestro Dios. Además, debemos entender que la sabiduría de Dios es completamente superior a la sabiduría de los hombres. Nosotros no podemos imaginar la sabiduría de Dios como es. Y vemos esto en Salmos capítulo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, o sea, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. No importa cuánto usted use de su conocimiento, de su inteligencia, no importa. Siempre la sabiduría de Dios va a ser mucho, mucho, mucho mayor que la sabiduría del hombre. Vemos Pablo hablando en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, la sabiduría de Dios es inigualable. No tiene nada igual. No tiene. Puede estudiar cuanto quiera, puede leer cuanto quiera. No hay nadie que se pueda comparar la sabiduría de Dios. Y vemos Dios hablando en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, la sabiduría del Señor es superior. No importa cuánto usted piense, no importa cuánto yo piense, este es lo atributo de Dios que Él quiere compartir con los hombres, que Él quiere compartir con usted y conmigo. En Jeremías capítulo 51, versículo 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, y el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. O sea, Él tiene una sabiduría creativa. Él crió la tierra, Él crió todos los seres, Él crió de todo. Tenía que ser mucho sabio, tenía que tener mucha sabiduría para poder hacer esto. Esto Dios lo tiene. La sabiduría de Dios, Él quiere compartir con los hombres, pero Él comparte ¿cómo? A través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos lo Espíritu Santo? Tenemos lo Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y permitimos que lo Espíritu Santo dirija nuestras vidas, que lo Espíritu Santo nos hable para que usted y yo podamos caminar conforme su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, esta es la sabiduría que Dios quiere compartir con usted y conmigo. Un otro atributo de Dios es la paciencia. Y la verdad, este no es un atributo que usted y yo queremos tener, ¿no? Nosotros queremos las cosas así a ligera y vamos y así, ¿verdad? Pero Dios es paciente. Porque si no fuera, ya tenía acabado con el mundo. Ya tenía acabado con los hombres. Así. Dios es paciente para esperar que
usted y yo para esperar que los hombres se arrepientan de su pecado. Dios es paciente para esto, pero tiene un tiempo. Y en él, que solo él sabe lo que es. El tiempo que solamente él sabe. Nosotros no sabemos, nosotros no tenemos idea de cuánto es nuestro tiempo. Usted y yo no sabemos si vamos a morir hoy, mañana, después, el próximo año. Tiene personas que están haciendo planes para 2022, 2030, como si fuera a estar por acá. Y la verdad, nosotros no sabemos. Solamente Dios lo sabe de esto. Y vemos esto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios es tan paciente que Él quiere que todo el mundo sea salvo. Que todo el mundo pueda aceptar a Jesús como su Señor, para que todo el mundo escuche la palabra del Señor. Por eso tenemos la Radio Vineyard, para predicar la palabra a través de alabanzas en todas las lenguas para todas las naciones. Entonces, hermano, esta paciencia de Dios, pero tiene una fecha. Nosotros no sabemos cuándo va a ser. Él desea que usted y yo seamos salvos. Él desea que usted y yo podamos estar con Él en la eternidad. Por esto, este atributo de paciencia no ha hecho con que Jesús volviese pronto. Sabemos que Jesús va a volver. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Quién dice que va a volver tal día, tal hora, tal año? Está equivocado. No sabe qué está hablando. Porque el propio Jesucristo ha dicho que nadie sabe, solamente el Padre. Este atributo de paciencia Dios quiere compartir con la humanidad, con usted y conmigo. Y te puedo decir que este es un atributo muy difícil. Muy difícil. Y los salmistas, David ya decía, esperé pacientemente en mi Señor. Esperar la voluntad de Dios en nuestra vida es muy difícil. Nosotros queremos hacer las cosas, queremos ordenar las cosas a Dios. Queremos hacer las cosas a ligera, queremos ayudar a Dios y Dios no necesita de ayuda. Dios necesita de personas que se dispongan a hacer su voluntad. No la voluntad suya, mas la voluntad de Dios. Por eso tenemos que buscar este atributo de paciencia y saber que Dios está en control de todas las cosas en nombre de Jesús. Tenemos un otro atributo de Dios que es el atributo de la verdad. Dios es verdad. La veracidad de Dios significa que Dios y todo lo que Él proviene es necesariamente verdadero e infalible y absolutamente digno de confianza. Y vemos esto en San Juan capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, todo lo que viene de Él es verdad.
todo que viene de Dios es verdad, no hay mentira en él. Y muchas veces vemos cristianos o personas que se dicen cristianas que mienten, que no hablan la verdad y dicen que caminan con Dios. Pero tiene algo que nosotros siempre tenemos dicho, que Dios no camina con el pecado. Dios no camina con la mentira. Dios no camina con la injusticia. Dios camina con personas que están en proceso de transformación, proceso de santificación. De modo que Dios es verdadero y nosotros no podemos cambiar esto. El atributo de veracidad también expresa la fidelidad de Dios. Es decir, todo lo que Él ha revelado de sí mismo es genuino, es verdadero y siendo fiel. Nunca hará nada que contradiga su propia naturaleza o contradiga su palabra. Y vemos esto en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Él tiene más de 8,000 promesas en su palabra, para que usted y yo vivamos todas ellas, y nosotros no las vivimos. Él tiene planes para su vida y para mi vida. Él quiere que usted y yo seamos personas felices, pero tenemos que creer que Él es confiable. Tenemos que creer que Él es infalible. Tenemos que creer en eso. Porque si nosotros no creemos en eso, hermano, tenemos que cambiar de Dios. Porque este es un atributo de Dios. La verdad. En Él no hay ninguna variación. Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es fiel. Vemos también en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, Él sigue siendo lo mismo Dios. Él no cambia. Él es lo mismo Dios de toda la eternidad. El Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. El Dios que cuida de cada pelo de nuestra cabeza. Cada uno de ellos, ainda que tenga poquito, Él sabe todo que tiene. Y cada uno que caiga. O sea, este Dios es tremendo. Este Dios verdadero, Él quiere compartir este atributo de verdad con nosotros. Pero muchos de nosotros no queremos. Vivimos una vida de mentiras, vivimos una vida de equivocaciones, vivimos una vida que no es una vida de cristiano. Este es el gran problema. Ese atributo de Dios Él solo puede compartir con aquellos que caminan con Él. Cada uno de esos atributos que Él quiere compartir con nosotros es solamente para aquellos que caminan con Él en verdad, que caminan con Él en libertad. Una libertad de hacernos lo que queremos, pero nuestro querer, en primer lugar, tiene que ser de agradar a Dios todo el tiempo. Tenemos un otro atributo que es el atributo de la fidelidad. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. ¿Creemos o no en esto? Sí, creemos. Él espera
que usted y yo también seamos fieles. Este es el gran problema. Dios es fiel y quiere que nosotros seamos. Vemos esto en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios es fiel. Este atributo Él quiere compartir con nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos compartir o tener este atributo? Nosotros tenemos que ser fiel a Dios, así como Dios es fiel con nosotros. Es lo que Él espera de usted y de mí. Es lo que Dios espera de nosotros, es que seamos fieles, que no nos engañamos uno a los otros, que caminamos juntos, que podamos estar juntos sirviendo a un único Dios, a un único Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios que nadie lo crió, Él siempre existió. Nosotros tenemos que ver esto y nosotros tenemos que creer en esto. Y vamos a parar por aquí. La próxima semana estaremos empezando con la justicia de Dios. Sí, esto va a dar mucho que hablar, ¿no? Sí, la justicia de Dios. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre la primera parte o sobre la segunda parte, puede escribir aquí abajo o mandar por WhatsApp, el WhatsApp de la radio, que está allá en el sitio de la radio. Mande un texto, haga la pregunta y nosotros te vamos a responder conforme dice la palabra del Señor. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Y te invitamos a estar con nosotros en el domingo, donde vamos a tener adoración familiar. Pero te invitamos a llegar a estar con nosotros más temprano. ¿Por qué? Porque antes de empezarmos la palabra, nosotros hablamos, nosotros oramos y nosotros alabamos al Señor. Después entramos con la palabra. Entonces te invitamos a venir a estar con nosotros para alabar al Señor, para escuchar lo que Dios tiene para hablar para nosotros, no solo para usted, pero para mí también, para nosotros. Y después de la palabra tenemos un tiempo para compartir, un tiempo para preguntas, para dudas, para complementos, para lo que sea. Venga con nosotros y que Dios te bendiga, que Dios esté aclarando su mente, que Dios esté mostrando los atributos que Él desea que usted y yo tengamos de Él. No de las personas, mas de Él, en nombre de Jesús. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video, en nombre de Jesús.